Buenos días, bienvenidos de nuevo a este canal, ¿eh? Hoy vamos a tratar, como ya les habíamos anunciado, de un fenómeno muy interesante y frecuente en nuestra sociedad, en todas las sociedades, muy frecuente, que es la ansiedad. Recuerdo una canción que decía ansiedad por tenerte entre mis brazos, ¿eh? Hasta el amor da ansiedad. No voy a cantar, no se asusten porque soy muy malo cantando, por tanto no voy a someterlos a ustedes a ese estrés para que tengan ansiedad por oírme a mí, sin problema ninguno, ¿eh? Bueno, la ansiedad es un mecanismo de defensa natural ante situaciones externas o internas que son percibidas como amenazantes o peligrosas. ¿Quién no ha estado ansioso alguna vez? La ansiedad está vinculada, muy vinculada al estrés, pero a veces no es un estrés real, es un estrés interno nuestro y entonces empezamos a sentirnos con ansiedad y realmente no tenemos algo externo que nos esté atacando, pero sí tenemos algo interno y a veces no tenemos nada, ni interno ni externo, pero sentimos ansiedad. ¿Quién no ha sentido ansiedad? ¿Mm? Todo, creo que todo. Es una señal de alerta. Nos hace prepararnos para enfrentar la amenaza o el peligro real o imaginario que se nos acerca. Su nombre deriva de un latín que es ansietas y que significa angustia o aflicción. Se acompaña de un sentimiento desagradable y de síntomas de tensión, de estrés. La ansiedad genera estrés. Cuando esto ocurre ante situaciones como alerta o peligro, es normal. Hay una situación de alerta y una situación de peligro. Estamos estresados, sentimos ansiedad, nada más normal que eso. Es una forma normal y fisiológica de reaccionar ante esta situación. Un cierto grado de ansiedad nos ayuda a enfrentar situaciones estresantes y se considera positivo. Pero cuando la ansiedad se produce sin causas amenazantes o las manifestaciones son excesivas o sobrepasa la capacidad del individuo para enfrentar las situaciones que la causan, constituye un problema. La ansiedad se acompaña de sensación de angustia, taquicardia, fatiga, insomnio, se acompaña de miedo a aquello que viene, que nos está amenazando, ya sea en el tiempo o sea físicamente, a situaciones, a peligros reales, objetivos. Es miedo, sentimos miedo hacia eso, insomnio, fatiga, taquicardia, angustia. Sentimos una presión en el pecho. Muchas veces incluso este movimiento de llevarse la mano al pecho es frecuente en personas con ansiedad. Es una función muy importante relacionada con supervivencia porque nos pone en situación vigilante y nos prepara para enfrentar la amenaza. Eso es lo positivo de la ansiedad. Está relacionada con el estrés, ya lo dije, con la liberación de adrenalina y dopamina. Nos prepara para tomar la decisión más importante ante un peligro, la decisión de la que hemos hablado en relación con el estrés. Luchar, enfrentar el peligro o escapar, huir. Y entonces la ansiedad nos prepara para tomar esta decisión. La dopamina se segrega sobre todo ante amenazas potenciales o probables y la adrenalina ante amenazas reales. Y estas son los dos neurotransmisores que se liberan para las personas cuando están ansiosas. En las sociedades modernas esta reacción se ha desarrollado ante situaciones no realmente peligrosas. A veces es una amenaza no precisa, es una situación no peligrosa, pero nos sentimos así. Decimos, si salgo a la calle y me atacan porque atacaron un supermercado, yo cómo voy a ir al supermercado ayer, si atacaron un supermercado lejos de mí hace una semana. Bueno, señores, que han atacado un supermercado o haya habido un tiroteo en un supermercado, no quiere decir que usted vaya al supermercado o a ver un tiroteo. Por eso en las naciones modernas, sobre todo por la información tan grande que nos llega, se ha desarrollado ante situaciones no realmente peligrosas, porque nos imaginamos el peligro, nos imaginamos la posibilidad del peligro. Esto es debido a la tensión social de la vida moderna, la necesidad de cumplir horarios, de garantizar la estabilidad económica. Todas esas situaciones generan ansiedad cuando no se vislumbra solución para ellas. Cuando tengo que viajar para llegar a tiempo al trabajo, o salgo tarde para resolver mis problemas personales, o el dinero no me alcanza. Todo eso, situaciones normales en la vida moderna, genera ansiedad. Los trastornos de ansiedad son muy desagradables y molestos para el que lo padece. Entre los trastornos de ansiedad están las fobias, miedo a animales inofensivos, miedo a situaciones diferentes, que no son situaciones tan complejas, pero le tenemos miedo a ellas. Por ejemplo, vemos un perro y no, yo no me acerco porque el perro lo tiene el dueño con la correa en el cuello. No, pero yo no me acerco a ese perro porque los perros atacan. Oye, pero los perros no atacan, no todos los perros atacan. Hay perros que atacan y hay perros inofensivos. No, yo no me acerco a un perro. Va? O no me acerco a otro animal.
¿bien? O no me llego a un río porque puede haber cocodrilo. Pero no siempre hay cocodrilo en los ríos, pero además ahí van muchas personas y no pasa nada. No, pero yo sé que en los ríos hay cocodrilo. Y entonces no voy porque tengo miedo a un peligro real o imaginario. Además de esas fobias, tenemos la agorafobia. La agorafobia es el miedo a espacios abiertos. No quiero estar en un espacio abierto porque no me siento protegido. La claustrofobia, que es el miedo a los espacios cerrados, las habitaciones cerradas. No, abre la puerta, abre la ventana, no puedo estar aquí, no puedo estar en un lugar estrecho porque me parece que me ahogo, me desespero. El trastorno de estrés postraumático, que ya hablamos de él, también genera ansiedad. El trastorno de pánico, poco frecuente, pero que aparece a veces, que entonces cuando nos vemos en una situación muy estresante, pues no sabemos qué hacer, nos desorientamos, tenemos pánico. El trastorno de ansiedad generalizada, que hablamos un poquito de él ya cuando hablamos de estrés, el miedo escénico. No quiero ser la persona que está frente a los demás porque me da miedo. No quiero pararme a hacer un discurso, no quiero pararme a felicitar, no quiero estar en un lugar donde yo sea el centro de atención, ese es el miedo escénico. El trastorno obsesivo compulsivo, que ya lo conocemos también, o no hemos mencionado, no hemos hablado mucho de él, que es aquel trastorno en que tengo que hacer una cosa. Esto tiene que estar en su lugar y se ve con frecuencia. La camisa tiene que estar colgadita así, ¿eh? Si me dejan a mí que soy un desastre es un problema, ¿eh? Pues no soy nada obsesivo y nada compulsivo. Pero bueno, tiene que estar en esta disposición. La silla tiene que estar puesta en esta forma. Eso es parte del trastorno obsesivo compulsivo. Debe distinguirse la ansiedad como respuesta a situaciones agresivas, que es normal, completamente normal, de la ansiedad patológica, que es la que no obedece a situaciones reales de amenaza y que además trastorna nuestra vida y nos crea todas estas fobias que hablábamos, fobias animales, fobias a situaciones diferentes, agorafobia, claustrofobia, miedo escénico, etc. La ansiedad patológica se define cuando la ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad de la persona. Esa es la ansiedad patológica. Cuando provocan malestar clínicamente significativo, me siento mal porque tengo ansiedad, deterioro social, no me relaciono, no quiero mezclarme, no quiero salir, deterioro laboral, tengo problemas en el trabajo por mi ansiedad, por mis situaciones, por mis miedos, por mis inquietudes, o en otras áreas, por ejemplo, el área de relaciones familiares, el área de relaciones con los amigos, y entonces no me relaciono porque tengo un trastorno de ansiedad. Esa es la que se considera como ansiedad patológica. Debe distinguirse también la ansiedad que aparece ocasionalmente, que es lo que se conoce como estado de ansiedad, que es frecuente. A veces nos sentimos ansiosos y no sabemos por qué, no tenemos el por qué. Y la ansiedad persistente, que es un rasgo de la personalidad. O sea, hay personas que son ansiosas y es parte de su personalidad y no obedece a una amenaza externa ni nada, sino que simplemente ellos son así, son ansiosos. Y eso conocemos muchas personas, que además la ansiedad de estas personas muchas veces se manifiesta con inquietud. No pueden estar quietos, tienen que estar haciendo esto, haciendo lo otro, tienen que estar siempre ocupados. Una reacción aguda de ansiedad puede aparecer cuando una situación sobrepasa nuestra capacidad de reacción. Pero si no es frecuente, o no es permanente, o no deteriora nuestra conducta, algún episodio esporádico no son problemas. O sea, que una persona a veces tenga un trastorno de ansiedad rápido, que en ese momento nos crea algunos problemas, algunas sensaciones desagradables o algún pequeño trastorno en relaciones o algo, pero que eso pasa y no se repite frecuentemente, eso no es un problema, eso no requiere tratamiento ninguno, tal vez un poquito de ayuda psicológica, pero no requiere nada más que eso. Los síntomas de ansiedad pueden ser de tipo físico, psicológico, conductuales, son las dos grandes variantes. Síntomas físicos de ansiedad. Creo que todos ellos hemos experimentado a veces cuando estamos en una situación muy estresante, que incluye los síntomas vegetativos, como sudoración, la boca seca, mareo e inestabilidad al caminar. No somos inestables, sentimos la inestabilidad. Nos parece que vamos caminando y que no tenemos una estabilidad adecuada. Síntomas neuromusculares, temblores, tensión muscular cuando nos contraemos, dolor de cabeza, calambres, son las parestesias. Síntomas cardiovasculares que incluyen palpitaciones, sentimos el corazón batiendo, taquicardia en momentos de frecuencia cardíaca, dolor precordial. Por eso las personas muchas veces ansiosas se llevan la mano al pecho y dicen, ay, me siento mal. Y porque tienen un poquito de molestia precordial en la parte anterior del corazón.
en la parte de del pecho, que es la que uno llama precordio porque está delante del corazón. Puede ser estos síntomas también, síntomas respiratorios, disnea, y más que disnea, que es la falta de aire, polinea. La persona respira mucho porque está ansiosa. Problemas digestivos, síntomas digestivos como náusea, vómito, trastornos de digestión, diarrea, estreñimiento, gases, aerofagia, que es eructo, todo eso se relaciona también con la ansiedad. Trastornos genitourinarios, que son menos frecuentes y que pueden aparecer alteraciones de la esfera sexual como parte de los síntomas físicos de la ansiedad. Entre los síntomas psicológicos conductuales tenemos la aprensión, la preocupación, la sensación de agobio, el miedo a perder el control o a volverse loco, o la sensación de muerte inminente. A veces las personas dicen, ay, me voy a morir, porque es una parte de los síntomas psicológicos conductuales de la ansiedad. Dificultad de concentración, no pueden pensar, no pueden estar atentos a las cosas que están viendo una película y no se acuerdan después de los personajes. Sensación de pérdida de memoria, no es una pérdida de memoria, esa sensación de pérdida de memoria está relacionada con la dificultad de concentración que no nos permite memorizar. Inquietud. Yo les decía, hay personas que no pueden estar quietas, intranquilidad, no pueden estar quietas, tienen que estar haciendo algo constantemente, y desasosiego. Aparece una serie de conductas de evitación de determinadas situaciones. No quiero manejar porque me pone muy mal, no quiero ir a tal lugar porque me pone muy mal, no quiero verme en los espacios abiertos, la agorafobia, porque me pone mal. Inhibición o bloqueo psicomotor. No quiero moverme, me voy a quedar quieto, estoy aquí tranquilo. Obsesiones o compulsiones, trastorno obsesivo compulsivo que había mencionado, y existen varias escalas para evaluar ansiedad, pero no es nuestro objetivo. Son útiles para el diagnóstico y la evaluación de las personas. Nuestro objetivo hoy es hablar de qué es la ansiedad y por qué se produce, cuáles son sus síntomas, cuándo se considera patológica y cuándo se considera normal. Las escalas no vamos a hablar de ellas, pero están. ¿Por qué no vamos a hablar también? Porque a veces las mencionamos, las explicamos y esto crea más ansiedad en algunas personas. Pero para no generar ansiedad, si usted cree que tiene ansiedad, como síntomas que hemos descrito, consulte a un psicólogo. Y entonces le aplicará las escalas y verá si usted realmente tiene ansiedad patológica o es una ansiedad normal. La serotonina se relaciona también con la ansiedad por su acción en el sistema límbico, regulando la actividad de otros mediadores. Ya mencionábamos la relación de la ansiedad con la adrenalina, la dopamina, etc. Bueno, pues la serotonina también actúa en el sistema límbico y regula la actividad de los demás mediadores, y por su influencia sobre todo en la actividad de la dopamina y la adrenalina, porque niveles adecuados de serotonina pueden regular la acción de dopamina y adrenalina y evitar las respuestas exageradas de ansiedad. En estos trastornos de ansiedad se observan muchas respuestas exageradas, reacciona exageradamente, pero la serotonina normal, como es un regulador, es un neuroregulador, regula los niveles de adrenalina y dopamina y evita esta respuesta. Por tanto, las alteraciones de la serotonina se relacionan con la no regulación de los niveles de dopamina y adrenalina y con manifestaciones de ansiedad. Y los síntomas digestivos, esos son síntomas digestivos de que estaba hablando. Para el trastorno, o sea, para el diagnóstico de trastornos de ansiedad, es importante conocer que una gama amplia de situaciones y enfermedades pueden generar ansiedad y es normal. Por ejemplo, las enfermedades inflamatorias, las enfermedades infecciosas, las enfermedades mentales, etc. Por su importancia y frecuencia, y porque a veces no los valoramos, vamos a mencionar algunas de ellas que pasan desapercibidas, inadvertidas. O sea, a veces una persona tiene una enfermedad, está ansiosa y no se relaciona la enfermedad esta con la ansiedad. Sin embargo, la causa de ansiedad es la enfermedad. Por ejemplo, el hipotiroidismo puede ser. El hipertiroidismo, causa frecuente de ansiedad. He visto personas con hipertensión y ansiedad que eran hipertiroideas. Se le hace diagnóstico de hipertiroidismo, se trata y resuelve el problema. Trastornos electrolíticos como el déficit de sodio o de calcio. Es muy frecuente. A veces nos olvidamos que los minerales y todas estas cosas tienen que estar normales dentro del cuerpo. El sodio, el potasio, el calcio tienen que estar normales. Bueno, déficit de sodio, déficit de calcio puede generar ansiedad. Y en los ancianos a veces esto es frecuente, sobre todo con dietas exageradas, faltas de sal, deficiencia de vitaminas del complejo B. Y muy importante, la hipoglicemia y la hiperglicemia pueden generar ansiedad. Y estas situaciones y otras más que no mencionamos, pues pueden ser
situaciones que generan ansiedad y son susceptibles de tratamiento. Se trata y la ansiedad se resuelve sin fármacos ansiolíticos. Es frecuente que pase esto y a veces no nos damos cuenta. Resalto estas, sobre todo porque son frecuentes en ancianos. El anciano hace hipoglicemia o hace hiperglicemia. A veces tenemos un anciano con una hiperglicemia marcada y no nos damos cuenta que su ansiedad y sus trastornos de conducta se deben a que el azúcar la sube en sangre. Entonces, hacer una glicemia al anciano con periodicidad es muy importante. Oye, yo digo anciano como si no fuera un anciano, pero bueno, yo también soy anciano. Los trastornos del calcio y del sodio, disminución de los niveles de calcio y sodio, también generan ansiedad. Y en los ancianos a veces no nos damos cuenta porque la dieta de ellos puede ser insuficiente por muchas causas y producir estas ansiedades. También hagamos a veces a la ansiedad síntomas que se relacionan con esta situación. Decimos, no, esta persona está muy inquieta, muy hiperdinámica, no puede estar así tranquilo, se queja de palpitaciones, se queja de dolor precordial, porque está ansioso. Y es un anciano. Si lo examinamos bien, encontramos a veces que esa persona tiene trastornos tiroideos, hipertiroidismo, lo más frecuente, pero también puede ser hipotiroidismo y entonces en ese caso es ansiedad con disminución de la actividad, con conductas de quedarme que tranquilo aquí, que no quiero ir para allá y estas cosas que les había mencionado también. Pero todo esto, la hipoglicemia, la hiperglicemia, la hipocalcemia, la hiponatremia, se pueden resolver fácilmente. Se resuelven y todo está bien. Pero si no se resuelven, estas situaciones pueden matar. Pueden matar, ya hablamos de la hiponatremia en un ciclo reciente y podemos decirle estas situaciones como esta, una hiperglicemia, una hipoglicemia, una hiponatremia, un hipertiroidismo no controlado, no diagnosticado, un hipotiroidismo, matan. Por tanto, es importante en personas con estos trastornos de ansiedad y estos síntomas, evaluar la posibilidad de que respondan a enfermedades o situaciones de control electrolítico que no han sido diagnosticadas. Resolverlas y resolver una ansiedad. Bueno, hemos llegado al final. Hasta el próximo programa. Chao.